celebre magna celitum, te contirresuone Christi ad oncuri. Para salvarte, del padre Jorge Lorín, sacerdote jesuita. El infierno es el tormento eterno de los que mueren sin arrepentimiento de sus pecados mortales. El infierno es el conjunto de todos los males sin mezcla de bien alguno. La existencia del infierno eterno es dogma de fe. Está definido en el Concilio IV de Letrán. Siguiendo las enseñanzas de Cristo, la Iglesia advierte a los fieles de la triste y lamentable realidad de la muerte eterna, llamada también infierno. Dios quiere que todos los hombres se salven, pero el hombre puede decir no al plan salvador de Dios y elegir el infierno, viviendo de espaldas a él. El pecado es obra del hombre y el infierno es fruto del pecado. El infierno es la consecuencia de que un pecador ha muerto sin pedir perdón de sus pecados. Lo mismo que el suspenso de una asignatura es la consecuencia de que el estudiante no sabe. Jesucristo habla en el Evangelio 15 veces del infierno y 14 veces dice que en el infierno hay fuego, y en el Nuevo Testamento se dice 23 veces que hay fuego. Aunque este fuego es de características distintas del de la tierra, pues atormenta los espíritus, Jesucristo no ha encontrado otra palabra que exprese mejor ese tormento del infierno, y por eso la repite. La Congregación para la Doctrina de la Fe dijo el 17 de mayo de 1979 que aunque la palabra fuego es solo una imagen, debe ser tratada con todo respeto. En el infierno hay otro tormento, que es el más terrible de todas las penas del infierno. Según San Juan Crisóstomo, es 1000 veces peor que el fuego. San Agustín dice que no conocemos un tormento que se le pueda comparar. Los teólogos lo llaman pena de daño. Es una angustia terrible, una especie de desesperación suprema que tortura al condenado al ver que por su culpa perdió el cielo, no gozará de Dios y se ha condenado para siempre. Ahora, como no entendemos bien ni el cielo ni el infierno, no comprendemos esta pena, pero entonces veremos todo su horror. La Biblia pone en boca del condenado un grito terrible: me he equivocado. Como el que va volando sobre el Atlántico en un Jumbo 747 y al ver en la pantalla la ruta del viaje se da cuenta de que se ha equivocado de avión, pues su deseo es ir a Australia, y en el viaje a la eternidad no es posible rectificar, no hay retorno. No hay que confundir el infierno con los infiernos a los que fue Cristo después de morir. Rezamos en el credo de los apóstoles: descendió a los infiernos. Aquí los infiernos se refiere al lugar de los muertos, como se dice en el canon cuarto de la misa. Se trata de los justos que esperaban la redención del Mesías prometido. Allí fue Cristo a anunciarles la redención. A la morada de los muertos también la llamamos el limbo de los justos. Si un condenado, después de haber probado el infierno, pudiera volver a la tierra para hacer méritos y así librarse del infierno, ¿qué haría? ¿Cómo atesoraría méritos? Pues nosotros podemos todavía hacerlo sin haber probado el infierno. Los testigos de Jehová niegan la existencia del infierno, basados en que Cristo a veces empleó la palabra Sheol, que significa tumba. Pero la palabra Sheol significa infierno en el sentido teológico, pues si las almas de los justos son librados por Dios del Sheol, éste
no podemos considerarlo como domicilio común de todos los muertos. Al ser libradas del Sheol las almas de los justos y llevadas con Dios, el Sheol que antes abarcaba a todos los muertos se convierte en destino para solo los impíos, es decir, se convierte en infierno. Sheol es la morada de los malvados después de la muerte. Pero la doctrina católica sobre la existencia del infierno no se basa en palabras metafóricas que Cristo pudo emplear en alguna ocasión, sino en la doctrina que desarrolló repetidas veces en sus enseñanzas, tal como se contiene en el Evangelio. Como dice acertadamente Arístides, el infierno está lleno de personas que no creían en él. El infierno es la negación del amor y el fracaso de nuestra libertad. El infierno es la condenación eterna. Es el fracaso definitivo del hombre. Aquel que con plena conciencia de lo que hace rechaza la palabra de Cristo y la salvación que le ofrece, o quien, luego de aceptarla, se comporta obstinadamente en contra de su ley, o aquel que vive en oposición con su conciencia. Estos tales no llegarán a su destino de bienaventuranza y quedarán, por desgracia suya, alejados de Dios para siempre. Puede ser interesante mi vídeo, El infierno, fracaso definitivo. A algunos que no han estudiado a fondo la religión les parece que siendo Dios misericordioso no va a mandarnos a un castigo eterno. Sin embargo, que el infierno es eterno es dogma de fe. Pero hemos de tener en cuenta que Dios no nos manda al infierno, somos nosotros los que libremente lo elegimos. Él ve con pena que nosotros le rechazamos a Él por el pecado, pero nos ha hecho libres y no quiere privarnos de la libertad que es consecuencia de la inteligencia que nos ha dado. Por el pecado he renunciado a Dios y he elegido a Satanás. Dice San Juan que el que peca se hace hijo del diablo. Dios lo acepta con pena, pero me respeta, como los padres apenados por el hijo que se ha ido de casa. Jesucristo nos enseñó clarísimamente la gran misericordia de Dios, pero también nos dice que el infierno es eterno. Cristo afirmó la existencia de una pena eterna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo. Y después añade que los malos irán al suplicio eterno y los justos a la vida eterna. Es preciso subrayar que la verdad más veces enunciada en el mensaje moral del Nuevo Testamento es la existencia de un castigo eterno para quienes no obran correctamente. Negar que la conducta humana merece premio o castigo no solo se opone a la fe, sino que es carácter de un mínimo de rigor intelectual en la lectura e interpretación del Nuevo Testamento. El infierno eterno es una pena tremenda, pero hay que caer en la cuenta que es para ofensas graves y deliberadas, entre paréntesis, no con atenuantes, cierro paréntesis, al Ser Supremo, Dios. Es dogma de fe que existe un infierno eterno para los pecadores que mueren sin arrepentirse. Aunque Dios es misericordioso, también es justo. Dice la Sagrada Escritura: tan grande como ha sido mi misericordia, será también mi justicia. Y su misericordia no puede oponerse a su justicia, aunque la justicia de Dios no es inexorable, sino que está dulcificada por su misericordia y siempre inclinada a tener en cuenta todos los atenuantes. Como Dios es misericordioso, perdona siempre al que se arrepiente de su pecado, pero como es justo, no puede perdonar al que no se arrepiente. Dios no nos perdona si no estamos arrepentidos. Muchos pecadores se quieren autoconsolar pensando que Dios los salvará aunque ellos le estén ofendiendo.
Dios es misericordioso, pero no tonto. Como es misericordioso, perdona al pecador arrepentido que tiene propósito de enmienda, pero no al que tiene voluntad de seguir ofendiéndole. Supongamos que un administrador ha robado 1.000.000 de pesetas a su señor y le pide que le perdone la deuda porque no puede pagarle. Su señor se la perdona y al salir por la puerta le dice: pero sepa que voy a seguir robándole. Esto es una burla, como si el otro fuera tonto. Lo mismo Dios es misericordioso, pero no tonto. Te Iosef celebre magna genitur, te conti resunen Christi ad ancori, qui clarus meritis cunctus es inclite, as